Nuestro último tema sí que se diferencia de los que habíamos tratado hasta ahora. Tiene que ver con lo siguiente. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sennapesca, informó recientemente que registró un aumento en el uso de antibióticos en la industria salmonera durante el 2021 de un 34%. Esto en la etapa de engorda en el mar en las regiones de Aysén y los lagos, principalmente para el tratamiento de Septicemia rickettsial salmonidea, SRS, en salmón del Atlántico. Hoy vamos a hablar sobre los efectos de esta situación en la industria y cómo trabajan las empresas por reducir el uso de medicamentos en los peces, ¿sí? Es un tema bien interesante, lo vamos a conversar con Sebastián Decap, veterinario y gerente del área de salud animal de la Planta Lab. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días. Muy buenos días, Verónica, muchas gracias por la invitación y aquí feliz de tocar estos temas que muchas veces no se tocan en tanta profundidad. No se tocan, ¿cierto? Y yo creo que no todos entendemos mucho, así que te voy a pedir que tú nos expliques todo. Mira, primero, los salmones, al igual que los animales terrestres, sufren evidentemente enfermedades y problemas que tienen que ser tratados, obvio. Así Pero es. ¿qué tan normal es el uso de antibióticos en la industria salmonera? Bueno, esta es una excelente pregunta y la verdad es que es muy frecuente el uso de antibióticos en la industria de salmones. Y también en la industria de otros animales, tales como aves, cerdos, vacas. Y el problema es que hay enfermedades, igual que los humanos, y por lo tanto los salmones en este caso se enferman, y hay que tratarlos con antibióticos. El problema es que no es como en los humanos, que tú puedes decir, oye, tú tienes una enfermedad, entonces te trato. En los salmones son miles de pescados que hay en un centro de cultivo, entonces tienes que poner ese antibiótico por ejemplo, en la comida, en el alimento. Entonces va en el alimento del salmón y ahí todos los salmones reciben antibióticos, por lo tanto es mucha cantidad de antibióticos lo que se ocupa. Sumado a esto, el problema es que como las condiciones de crianza en general son intensivas y hay situaciones de estrés, es más común que se enfermen los animales, en este caso los salmones, y por lo tanto recurrimos a los antibióticos y tenemos que usar gran cantidad de antibióticos. Ya, ahora cuéntame, ¿qué es lo que fiscaliza Sennapesca entonces? ¿Por qué esta alerta del aumento del uso de antibióticos en el sector? Eso quiero preguntarte primero, ¿ha aumentado el uso de antibióticos o tú dices no, es normal y entonces se ha mantenido? Es una muy buena pregunta y la verdad es que si tú ves una tendencia general en los últimos 10 años, hay una pequeña disminución. Sin embargo, ¿cuál es bueno? Sin embargo, este año específicamente hubo un aumento de más del 30% en respecto al año anterior. El gran problema es que si nos comparamos con otros países que producen salmón, la situación es bien compleja, porque si tú ves la cantidad de antibióticos que usamos para cosechar, por ejemplo, 1 tonelada de salmón, es alrededor de 470 gramos de antibiótico por tonelada de salmón. Eso indica que en el total usamos alrededor de más de 400 toneladas de antibiótico para tratar salmón. Si tú te vas a otros países como Noruega, Reino Unido, Canadá, es mucho más bajo. Entonces, por ejemplo, en Noruega usamos 2.000 veces menos antibióticos que en Chile. Por lo tanto, es un problema desde el punto de vista de salud pública y también ambiental. A ver, te quiero hacer te quiero hacer 2 preguntas. Una, claro. ¿Por qué aumentó en el último año? Ya, eso también. Lo que pasa es que generalmente, y específicamente en la industria del salmón, todo el uso de antibióticos va hacia una enfermedad, que es la piscirricketsiosis, que es lo que tú hablaste en la introducción, que es una bacteria intracelular que causa muchas pérdidas en la industria. Este año en específico, o sea, el año 2021 específico, por temas de COVID y de logística, hubo problemas en las cosechas, en llegar a tiempo con algunos medicamentos, en los controles, y por eso este año específico hubo un aumento. Sin embargo, la tendencia es levemente a la baja. ¿Por qué? Porque el Sennapesca fiscaliza más y porque hay mayor conciencia en el uso de los antibióticos, por lo tanto hay una tendencia a disminuir el uso de antibióticos. Sin embargo, si nos comparamos con otros países, nos queda mucho camino por Sí, claro, y esa era la segunda pregunta.
Tú mencionaste una comparación con otros países. ¿Por qué nosotros usamos tanto más? Hay varias razones. Yo creo que una razón importante es un tema geográfico. Tú sabes que el salmón no es endémico de Chile, se introdujo hace bastante tiempo. Es una industria muy exitosa que le ha ido muy bien y en general ha hecho las cosas muy bien. Sin embargo, por ser una especie introducida, tiene algunos problemas. Por lo tanto, esta famosa bacteria que es la Piscirrickettsia es mucho más complicada en Chile que en otros países. Por lo tanto, por decir así, tenemos la mala suerte de tener este problema y usamos mucho antibiótico. Sin embargo, también cabe destacar que hay muchas medidas y manejos que nosotros podemos hacer mejor para disminuir el uso de estos antibióticos. Por ejemplo, las densidades de los salmones, que estén menos estresados, y todos estos factores de riesgo nos podrían indicar usar menos antibióticos. Y por otro lado, otros países vienen controlando y monitoreando esto hace mucho más tiempo y son mucho más estrictos en los límites, en la cantidad de, por ejemplo, si tienen cierta cantidad de pescado enfermos, esperan más para usar antibióticos, nosotros esperamos menos. Por lo tanto, hay varios estándares que en la industria chilena son diferentes a la industria de otros países. ¿Y cuáles son los principales riesgos del uso de antibióticos en esta industria? Y no sé si existe un riesgo para nosotros los consumidores. Sí, claro. Bueno, hay un riesgo muy grande porque la verdad es que, como te decía antes, el salmón ingiere el antibiótico en la comida. Y obviamente la comida la tiran en el agua y el pescado que está enfermo tampoco come lo suficiente. Por lo tanto, mucho antibiótico cae a los fondos marinos. Aparte, el salmón también dicen que excreta por las heces o por orina también cantidad de antibióticos. Y este antibiótico, al caer a los fondos marinos, es consumido por otros pescados, por lo tanto, y tiene contacto con otras bacterias. Y ahí surge el famoso tema de la resistencia a los antibióticos, porque se generan estas superbacterias que tienen contacto con estos antibióticos que no debiesen tener contacto con ellos. Y es como decir así en simple, es como que si tú cada vez tienes más contacto con alguien, le pierdes el miedo. Entonces estas bacterias le van perdiendo el miedo al antibiótico. Y esto genera un impacto en salud pública gigante, porque son muy similares los antibióticos de los salmones con los de los humanos. Entonces después esas superbacterias llegan a las personas y cada vez tienen menos posibilidad de usar antibióticos que sirvan. Por lo tanto, es un impacto de salud pública gigante. Pero espérate, un salmón que ha ingerido antibiótico, que después es vendido, que es consumido, ese efecto del antibiótico o la bacteria, ¿no permanece en el salmón? No. Mira, lo que pasa es lo siguiente. El salmón ingiere el antibiótico, ¿sí?, hace su efecto y excreta trazas de los antibióticos, y lo que dicen es, mira, se va a demorar, por ejemplo, 30 días en que se vaya todo el antibiótico. Si bien ese antibiótico sale del salmón, va a otros lados, va a los fondos marinos. Y ahí va a los fondos marinos y, por ejemplo, otro tipo de pescados pueden comer. Por lo tanto, lo que pasa es que esos antibióticos, por decirlo, en el ambiente son muy peligrosos, porque van haciendo que bacterias que están en el ambiente sean más resistentes a los antibióticos. Entonces el problema, más que yo me coma un salmón con antibióticos, que puede pasar también, podría pasar, el problema es que esto está contribuyendo a que se generen estas bacterias que son muy resistentes, y por lo tanto después estas bacterias llegan a los humanos y no hay con qué tratarlas. Entonces a ti te da una tremenda infección y tu antibiótico no sirve para estas bacterias. Perfecto. Ahora, y que nosotros consumamos esos antibióticos, ¿qué riesgo tiene para nosotros? Es bastante riesgoso porque en el fondo, si tú vas también, es lo mismo que cuando tú no te tomas toda la terapia antibiótica en el doctor. Entonces, tú también puedes ir generando resistencia a los antibióticos. Entonces, en el fondo, si estás muy expuesta a diferentes trazas de antibióticos, estás muy expuesta a estos antibióticos, después tú misma puedes generar resistencia y la verdad es que son problemas muy graves. O sea, en 2050 dicen que
se va a morir más gente por resistencia a antibióticos que por cáncer, y uno creería que solo va asociado al uso antibiótico en los humanos, pero va muy asociado al uso antibiótico en los animales. Perfecto. Oye, y para terminar, digamos, yo te preguntaba los efectos en la industria, en nosotros, y en la industria, ¿qué efecto puede tener esto o qué está teniendo? Claro, ahí también es súper interesante, porque tú has visto que hay muchas, por ejemplo, campañas que han tendido a que dicen, oye, en Chile usan mucho antibiótico, por lo tanto no consuman salmón chileno, en temas de retail de Inglaterra, por ejemplo, otros países. Por lo tanto, hay dos problemas graves. Lo primero es que la industria necesita herramientas, y el sobreuso de antibióticos va a ir generando también resistencia a estas bacterias. Por lo tanto, las enfermedades que tratan hoy día con antibióticos después va a ser difícil tratarlas con antibióticos, y va a haber un aumento en la mortalidad de los salmones y no vamos a tener con qué tratarlas. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, en Plantae desarrollamos un tipo de soluciones naturales para poder tratar estas enfermedades. Ya te voy a preguntar de lo que hacen ahí en Planta Lab, eso me interesa. Estamos conversando con Sebastián Decap, veterinario y gerente del área de salud animal de Plantae Lab. ¿Es Plantae Lab? ¿Sí? Plantae Labs. Plantae Lab. Planta en latín, claro. Ah, ya. Y seguimos conversando con Sebastián Decap, veterinario y gerente del área de salud animal de Plantae Lab. Sebastián, ¿está regulada esta práctica de la inyección de antibióticos en salmones en Chile? Bueno, la verdad es que cada vez está más regulada. Hoy en día hay un programa voluntario donde los productores tienen que informar qué antibióticos usan y cuánto antibiótico usan. ¿Ya? Sin embargo, los límites son más laxos que otras legislaciones de otros países que también producen salmón. Pero sí, está regulado, y lo bueno es que como se está monitoreando, podemos tener puntos de comparación para ir mejorando cada vez más en esta industria. ¿Y cómo, ya que menciona otros países, cómo se encuentra nuestro país respecto a otras potencias en la industria pesquera? Bueno, la verdad es que con relación al salmón estamos nos queda mucho por recorrer todavía en el uso racional de antibióticos. Tal como te decía anteriormente, por ejemplo, nosotros, si nos comparamos con Noruega, Chile y Noruega son los principales productores de salmón a nivel mundial, nosotros usamos 2.000 veces más antibióticos que ellos. Ellos usan, por ejemplo, 200 kilos al año para toda la industria, y nosotros usamos varios cientos de toneladas también al año. Por lo tanto, lo interesante es que hay muchas cosas por mejorar y para llegar a producir mucho menos. Y de hecho, en Chile hay algunos que ya están produciendo libres de antibióticos o con muy poco antibiótico. ¿Y cómo eso? ¿Qué alternativa existe que sea sustentable? Muy bien. Tú? Exacto. Lo que pasa es que hay algunas granjas de salmones que ya se están certificando para producir libre de antibióticos, y hay varios manejos que se pueden hacer, pero también hay varias terapias que son naturales. Y una de estas son, por ejemplo, en vez de usar estos antibióticos tradicionales, se usan algunas cosas alternativas provenientes de la naturaleza, la cual tiene muy buen efecto para controlar la bacteria, pero también para potenciar el sistema inmune del salmón y mejorarlo y darle más resistencia contra estas enfermedades. Y ahí, por ejemplo, ustedes en Plantae Lab, ¿en qué consisten las soluciones que están haciendo? Claro, lo que pasa es que nosotros en Plantae Labs somos una empresa que desarrolla solo soluciones naturales en base a plantas, árboles o subproductos de la industria alimenticia para controlar enfermedades y bajar el uso de antibióticos en salmón. Entonces, por ejemplo, las plantas tienen metabolitos secundarios que son cosas que no son, por ejemplo, para la reproducción o cosas fundamentales para su vida, pero sí lo desarrollaron para mejorar otras cosas. Entonces lo que nosotros hacemos es que agarramos plantas o agarramos árboles o agarramos compuestos de la naturaleza e identificamos esas cosas que pueden ser buenas para el animal, y mediante procesos biotecnológicos hacemos las extracciones de todos estos compuestos y después los mezclamos y generamos soluciones que en el fondo van a reemplazar al uso de antibióticos en animales, no solo en salmón, en pollos, en cerdos, en vacunos, en varios tipos de animales. ¿Pero en el salmón, por ejemplo, lo han aplicado? Así es. En el salmón nosotros hoy en día tenemos productos especializados y específicos, por ejemplo, para la Pichirrickettsia, que es esta enfermedad que produce grandes pérdidas, y hemos hecho con varios centros de investigación, tanto de Chile como del extranjero,
validaciones para combatir esto. Por lo tanto, hoy en día hay alternativas y hay soluciones. Obviamente van de la mano. ¿Qué resultados han tenido? La verdad es que nosotros hemos tenido bastante buenos resultados. El antibiótico que es más común en el combate contra la Pichirricachia no es tan efectivo porque esta es una bacteria intracelular. Entonces nosotros, con compuestos naturales, no solo atacamos a la bacteria propiamente tal, sino que mejoramos el sistema inmune, mejoramos las defensas y hemos tenido resultados muy similares al uso de antibióticos. Por lo tanto, hoy en día es una alternativa bastante interesante para poder sacar los antibióticos e irnos con soluciones más naturales. ¿Y tú crees que pueda llegar a ser una alternativa válida, digamos, para la industria salmonera? Así es, por supuesto. Por ejemplo, nosotros con lo que venimos más avanzados son con productos antioxidales y antibacterianos en pollos. Y en pollo estamos hace bastante tiempo ya exportando a diferentes países del mundo y son ya soluciones que están usándose actualmente en los mercados más desarrollados. Hoy en día con los salmones efectivamente tenemos productos bastante buenos que siguen en fase de finales de desarrollo. Estamos empezando a probar en algunos centros, pero en el mundo del salmón yo creo que falta todavía un cambio de switch para ir creando con el valor de tener estas soluciones en la industria y que le den la relevancia para sacar los antibióticos. Por lo tanto, es bastante interesante esta línea de desarrollo. ¿Cierto? Sebastián, ¿qué expectativas tienen ahí en Planta de Lab? Mira, nosotros hoy en día, afortunadamente, nos ha ido bastante bien. Estamos exportando a los 5 continentes, muchos países. Y claro, cuando vimos pero estamos en Chile, entonces dijimos, oye, el tema del salmón es muy relevante, sí. Es muy importante, por lo tanto quisimos también meterle fichas a esta industria del salmón y creemos que cada vez va a ser más mandatorio esto. Hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, para los pollos exigen que estén libres de antibióticos y hay marcas que dicen libre de antibióticos, por lo tanto para el salmón esto ya está empezando a pasar y cada vez va a ser más. Por lo tanto, nosotros vemos un crecimiento grande y sostenido para empresas como nosotros que desarrollamos estas soluciones naturales que están validadas por centros de investigación y en granjas comerciales. Genial, toda la suerte del mundo y ojalá así sea, porque la verdad es que por lo que tú nos cuentas son puros beneficios para la industria nacional en este caso. Muchas gracias, Sebastián Decap, veterinario y gerente del área de salud animal de Planta de Lab, por haber estado conversando con nosotros aquí en El Agro esta mañana. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Buen fin de semana.